Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero, un programa donde conversaremos con Mariana Elwin sobre la alerta roja que envió Amarillos por Chile al borrador de la nueva Constitución, en el que exigen cambios importantes. Antes de partir, contarles que este programa se hace y es posible gracias a la red Libero. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en la descripción de este video. Amarillos por Chile es un movimiento que nació en febrero y reúne figuras del centro y la centroizquierda y ya cuenta con más de 50.000 adherentes. Varios de ellos votaron a prueba en el plebiscito de entrada buscando un nuevo pacto social o una casa común, pero en su comunicado aseguran que muchos quedaron excluidos en este texto. Son 4 los puntos del borrador de la nueva Constitución que critican y exponen como ejemplo de que el texto podría dividir al país en lugar de unirlo. Saludamos entonces a una integrante de Amarillos por Chile y firmante del manifiesto inicial, Mariana Elwin, la ex ministra. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. Gusto de saludarte y de estar aquí. Muchas gracias por su participación. Mariana, primero, preguntarle para poner al día a quienes nos están viendo, ¿cuáles son para usted los temas más preocupantes que han quedado estipulados en el borrador de la Constitución y que exponen también en esta alerta roja? Sí. Mira, yo creo que en un proyecto, en un borrador que hay 499 artículos, hay muchas cosas que son positivas y que creo que tienen sentido. Por ejemplo, en temas medioambientales, el mundo ha cambiado mucho y hay muchas cosas que poner en sintonía con las nuevas necesidades. Incluso el tema de los derechos sociales garantizados, aún que yo no comparto bien cómo quedaron garantizados. Pero en fin, hay dos puntos que creo que son los más complicados. Uno, que una constitución tiene que ser un paraguas para que las demás leyes se ajusten a ellas, a ese paraguas, y que ese paraguas sea compartido por todos. Porque en la política tú vas cambiando, o sea, es muy distinto, por ejemplo, la realidad de hoy día a la realidad de hace 30 años atrás o a la realidad de hace 50 años atrás. Hay constituciones que duran muchos años. La constitución del 33 duró casi 100 años, la constitución del 25 duró muchos años también. Las constituciones en otros países duran 200 años. Entonces, lo que tiene que quedar en una constitución es aquello básico que nos une para que después la política democrática vaya a través de las leyes cambiando según las circunstancias, pero sobre un criterio de cosas que se respetan. Por ejemplo, se respeta el Estado de Derecho, se respeta la organización política del país. Eso no quiere decir que no pueda cambiarse, pero para cambiarse tiene que haber quórum alto y tiene que haber grandes acuerdos. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Y qué nos pasa? Básicamente que nosotros creemos que ese paraguas no existe. En definitiva, el borrador es mucho más parecido a un proyecto político contingente que no está mirando al futuro, que mira bastante al pasado y que por otra parte no une a la mayoría de los chilenos. No tiene que unir a todos, porque siempre habrá grupos extremos, pero hay una mayoría de personas que tienen que estar de acuerdo, que tienen que sentirse, esta es mi constitución, yo me siento cómoda ahí. El problema con la constitución actual es que una mayoría de los chilenos, y lo dijimos en un plebiscito, sentimos que esta constitución, por múltiples motivos, tenga cosas positivas o negativas, pero no es una constitución que la mayoría de los chilenos diga, me siento conforme con esta constitución. Y resulta que estamos cambiándola por una en que pasa lo mismo. Ese es mi primer punto. Este no es un borrador de constitución que plantee un horizonte que una a los chilenos, sino que más bien los divide.
Entonces, este borrador, según sus palabras en el comunicado, no lograría el objetivo de unir al país en este proyecto común, en este paraguas que usted menciona, sino que No, polarizaría el país. en absoluto, yo creo que nos deja más divididos que antes. O ¿Y sea, a qué sector cree estábamos que... en una crisis, se encontró este camino institucional y eso es tremendamente valioso. Yo creo que muy pocos países, con la crisis que se vivió el año, el 19 o el 18 de octubre del año 2019, muy pocos países son capaces de ponerse de acuerdo de todos los sectores, no algunos tan extremos como el Partido Comunista, que hoy día se siente como dueño de este borrador. Sin embargo, estuvo en desacuerdo con esta vía institucional. Lo que ellos querían era votar al presidente, terminar con esta democracia. Y aquí, en cambio, tuvimos un cauce democrático. Eso fue algo muy inédito y muy valioso. Y ¿Y a qué entonces, sector cree que se está representando en estos 499 artículos? yo creo que se está representando a sectores extremos. Y desgraciadamente, la elección para elegir a los convencionales fue una elección democrática. Nadie puede decir que no haya sido. No obstante, hubo un sistema electoral con cupos reservados, 17 para pueblos originarios, en los cuales votaron menos de 300.000 personas, eligieron 17 y están sobre representados. Y esos cupos también son muchos cupos de independientes que son representantes de causas muy legítimas. Pero una constitución no es la suma de causas, no es la suma de las causas de los pueblos originarios, de las feministas, de los ambientalistas, de los no más AFP. Una constitución es el marco que establece cuál es el bien común de la sociedad. Y eso no se hizo. Tenemos más bien una constitución que divide en muchas causas que están presentes y que no representan a todo el país. Parte de los puntos que ustedes exponen como los más graves son el sistema de justicia y el sistema de gobierno. Pero estamos en un proceso que solamente resta la Comisión de Armonización y la de Normas Transitorias, que están más enfocadas en ver la forma o la aplicación más que el fondo. Entonces, ¿qué opción ve de que exista una instancia real para corregir los puntos que ustedes exponen como graves o como importantes en esta alerta roja? Hay pocas opciones, pero sin embargo creo que hay que jugarse por las que hay. De partida hay incongruencias, porque de repente hay planteamientos, por ejemplo, que establecen las autonomías con muchas atribuciones, porque una cosa es tener autonomía, pero otra cosa es tener autonomía con presupuesto propio, con posibilidad de tener relaciones con otros países, en fin. Pero también habla de la unidad del país, entonces uno dice, ahí hay una contradicción. ¿Se podrá buscar una fórmula en que esas autonomías realmente conversen con la unidad del país y no sean contradictorias? Después, ¿Y existe la instancia para hacerlo o ya se está cerrando el proceso? yo creo que la Comisión de Armonización tiene una oportunidad de hacer esa congruencia. Si es de armonización, tiene que armonizar. No puede haber artículos que digan una cosa y otros digan otra. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad. Hay otra cosa que yo creo que es muy preocupante, que se cayó al final del debate de la constituyente, y es que la inmensa mayoría de los artículos de la Constitución, en rigor, no son artículos constitucionales, porque pueden derogarse o cambiarse por la mayoría simple de la Cámara de Diputados o del Congreso de Diputados y Diputadas. Esto significa que si hay 25 personas en la sala y se les ocurre que van a cambiar, no sé, X que no les gusta, lo pueden hacer si hay una mayoría en ese momento.
Significa también que si hay un presidente que no cuenta con la mayoría en la Cámara, no tiene ni una posibilidad de gobernar. Y que si hay un presidente que cuenta con la mayoría de la Cámara, puede convertirse, además que hay reelección inmediata, puede convertirse en un gobierno autoritario o un gobierno dictatorial, como ha pasado en muchos países latinoamericanos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el tema de los quórum es algo que también podría eventualmente revisarse en la comisión de organización. Bueno, hasta ayer se había hablado de 3 posibles opciones: apruebo, rechazo y la posibilidad de una tercera alternativa o una reforma a este proceso constituyente. Ayer, como salió en las noticias, el gobierno le cerró la puerta a esta tercera opción que había sido levantada más concretamente por Chile Vamos y aseguró que en la papeleta solamente vamos a ver apruebo y rechazo. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que es un error del gobierno cerrar esta opción o cuál es la estrategia que cree que están Yo tomando? nunca creí que podía haber una tercera papeleta. Primero, para eso habría que tener una reforma constitucional. Va a haber 2 papeletas, apruebo o rechazo. El problema es que ya gane el apruebo o ya gane el rechazo, Chile con este proceso constituyente no resolvió los problemas que tenía. O sea, vamos a quedar igual de divididos, igual de polarizados o peor de polarizados y vamos a tener mucha inestabilidad política en el próximo tiempo. Entonces, ya sea para implementar el apruebo o ya sea para ver qué se hace con el ¿cómo se llama? Si ganara el rechazo. Porque lo cierto es que la constitución actual no es que esté muerta, porque estamos rigiéndonos por ella, pero no tiene legitimidad. Entonces, cuando una constitución no tiene legitimidad, la gente se la salta. Y hoy día los parlamentarios se saltan la constitución. La gente en la calle se salta la constitución. Por lo tanto, el Estado de Derecho está muy debilitado. En ese sentido, creo que aunque el gobierno no quiera, después del 5 de septiembre va a tener que haber un diálogo político entre el gobierno y el Parlamento actual, senadores que se termina después del Senado, para ver cómo van a encauzar lo que viene, ya sea, como digo, si triunfa el apruebo o ya sea si triunfa el rechazo. Es evidente que si triunfa el rechazo, va a ver que el proceso constituyente, en definitiva, no puede terminar, porque la gente dijo no a esta constitución y la constitución va a seguir. Entonces, el proceso constituyente va a haber que buscar una fórmula para que siga. Y si gana el apruebo, va a haber que buscar una fórmula para que el Parlamento pueda encauzar de una manera que lo que viene pueda tender a unir más a los chilenos y no a mantener esta división que se va a traducir en una tremenda inestabilidad política. Usted dice que ni el apruebo ni el rechazo van a solucionar los problemas por los que entramos a este proceso constituyente. En el supuesto de que no se cambie nada de fondo y prospere el borrador actual, que es el que, según su comunicado, defrauda a millones de chilenos, ¿por cuál de las 2 opciones votaría usted en el plebiscito de salida si fuera este domingo, por ejemplo, con el borrador que tenemos? No quiero ponerme en esa opción, porque en Amarillo hemos decidido que vamos a concluir el proceso y vamos a tomar una decisión colectiva. Y yo sinceramente, uno tiene muchos reparos y reparos graves, pero queremos que termine la comisión de armonización, que termine también la comisión que fija la transición para tomar esa decisión. Por lo tanto, la votación no es este domingo, la votación es el 4 de septiembre y vamos a tener una posición y vamos a informar de esa posición en ese momento.
En ese sentido, claro, será aproximadamente el 5 de julio cuando tendremos el texto final. Una vez que concluya todo este proceso, Amarillos por Chile va a ser un llamado activo a tomar posición, ya sea por el apruebo o por el rechazo como grupo, o cada uno quedará libre de acción para votar y comentar como estime. Mire, este movimiento tiene un solo fin, que es involucrarnos en el proceso constituyente. Por lo tanto, nosotros vamos a concluir nuestro, nuestro objetivo cuando el objetivo se haya cumplido. Y nuestro objetivo no es que gane el rechazo o que gane el apruebo. Nuestro objetivo es que la Constitución sea la mejor posible, que la Constitución logre unir a los chilenos, que la Constitución fortalezca la democracia y no la deteriore. Y hacemos estos llamados porque creemos que muchas de las cosas aprobadas van en contra de esto. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar mientras continúe el proceso constituyente. Perfecto, eso podría ser más allá del 4 de septiembre entonces. Por cierto, si el proceso constituyente termina, por ejemplo, en el rechazo, o sea, yo creo sinceramente que el proceso constituyente no se concluye ese día. Ese día, si ganara el rechazo, hay un mandato popular de cambiar la constitución actual. Uh-huh. Ahora la llevo al rol del centro en esta elección. En los últimos 30 años he sabido que la centroizquierda ha definido casi todas, por no decir todas las elecciones. O sea, fue en el 93 con Eduardo Frei, el 2010 al permitir la llegada de un gobierno de derecha, y en la última elección donde varios apoyaron explícitamente al presidente Boric y le dieron la oportunidad a una nueva coalición de izquierda. Le pregunto, ¿qué rol debe tener el centro y la centroizquierda en esta campaña, considerando que las encuestas más o menos se han estancado en un 37% al apruebo y un 46% al rechazo, que es prácticamente el porcentaje que obtuvo José Antonio Kast en la última presidencial? Yo le contestaría con dos argumentos. Uno, estamos viviendo tiempos muy polarizados y cuando hay polarización el centro se diluye. Y eso no es un fenómeno en Chile, es un fenómeno en muchos países del mundo. Acabamos de ver la elección en Francia, acabamos de hace algunos años lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra sigue profundamente dividida conforme al Brexit, España, y qué decir de muchos países latinoamericanos, Argentina, que lo tenemos al lado, y bueno, no voy a referirme a Venezuela, Nicaragua, donde ya de frente hay gobiernos dictatoriales. Por lo tanto, el clima político, hay un malestar y hay una polarización generalizada que tiene que ver con estos cambios tan radicales en la globalización, con las formas en que nos comunicamos a través de las redes sociales, en fin. Entonces, el centro se diluye cuando las sociedades se polarizan. Nos pasó también durante el gobierno de la Unidad Popular. Y ese es un argumento. Ahora, yo creo que en segundo lugar, el centro en Chile siempre ha sido más bien centro-izquierda. Y entonces se entiende que en ese centro mucha gente haya votado por Boric, por el gobierno del presidente Boric. Ahora, yo creo que hay que distinguir entre el gobierno y la constituyente. Yo pienso también que el presidente Boric es un demócrata, y pienso, en cambio, que muchos constituyentes que fueron elegidos, por lo tanto, tienen legitimidad, no son demócratas, no valoran las instituciones. Entonces, creo que el centro político hoy día tiene una posibilidad de hacer valer una voz de, yo diría, sensatez, de entender también que la democracia consiste fundamentalmente en
en que la política entrega razones y respeta el Estado de Derecho. Creo que son dos elementos muy fundamentales. De lo contrario, la polarización entrega sentimientos, entrega descalificaciones, entrega agresiones y no respeta y termina sin respetar el Estado de Derecho. Y creo que el rol del mundo del centro es tener una actitud racional, colaborar para que las instituciones democráticas se respeten y para tener mejores instituciones democráticas, en que haya más participación, en que haya reconocimiento a los pueblos indígenas, en que haya descentralización, pero no extremos que finalmente terminan por polarizar, dividir y generar más daño que un bien común para toda la sociedad. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo. Mariana, le agradezco mucho su participación en este programa y poder conocer su mirada sobre el proceso constituyente. Lamentamos que Mario Weissblut, como lo habíamos anunciado que iba a participar en este programa, lamentablemente a última hora no se pudo conectar a pesar de estar confirmado, pero le agradecemos mucho su presencia en este especial Mirada Libero. Y también muchas gracias a todos quienes se conectaron hoy, especialmente a los miembros de la Red Libero. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Un abrazo. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.